Muchas gracias por la presentación. Y un poco de uñas, lo que va a ser sobre la charla o la conferencia es un poco divulgar en la importancia que tiene la uña a lo largo de la historia, la importancia que tiene la uña en la sociedad actual y la importancia que tiene la uña a nivel médico, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con Mesopotamia. Los primeros hallazgos sobre la relevancia que tenía la uña en Babilonia se ancla a unas tablillas de arcilla con escrituras en las que se reflejan los cuidados que tenía, o la importancia que tenía la estética y el cuidado de las uñas en aquella época. Destacar que en aquella época ya existían personas especializadas con instrumentos especializados para el cuidado de las uñas, ¿vale? Y que eran especializados para cuidar las uñas a gente de estatus elevado, como podría ser la reina Paibi y el emperador Ur. Luego destacar que estaba el rey Sargón, ¿vale? Que es de aquí a la derecha, que cuidaba mucho su estética. Como podemos observar, él tiene una barba rectilínea, con pelo rizado y dorado, igual que el de la cabeza, ¿vale? Y se cuidaba mucho, se enjollaba mucho, se ponía muchos brazaletes, muchas pulseras de oro, pero lo importante a destacar con lo que refiere a la uña es que el rey, antes de ir a la batalla, se acicalaba y le ponía mucho hincapié a sus uñas, se las cortaba, se las pulía y se las pintaba, ¿vale? En el antiguo egipcio están estos dos hermanos, de nombres innombrables. Vale, eran hermanos, o presuntamente eran hermanos, pues presuntamente no, aparentemente se dice que eran hermanos. Eran hermanos de vida y muerte, compartieron su vida y están enterrados conjuntamente. Ellos tenían 3 títulos: los supervisores de la manicura real y los confesores reales, ¿vale? Y siervos de la iglesia. ¿Qué destacar de ellos? Pues que en Egipcio también tenía importancia la uña, se pueden ver grabados en algunas tumbas y hay muchísimos papiros con representaciones de cómo se cuidaban en aquella época las uñas. Bueno, pues aquí Pili y Mili se dedicaban a hacer la manicura a las altas esferas y en aquella época empezaron ellos a cuidar la uña y a pintar con esmaltes blancos. Según progresó la cosa, ellos empezaron a distinguir a los estados sociales según el color de las uñas, adquiriendo el color pasión, Cleopatra y gente de ese estado. ¿Qué más destacar de ellos dos? Pues sí, bueno, que luego, una cosa muy importante del antiguo sitio es que también el rey, cuando iba a batallar, se acicalaba, pero aquí era más fino él. Él se pintaba las uñas a juego con los labios, ¿vale? Que iban combinados. Posteriormente en China está la emperatriz China, admirada por su elegancia y su belleza, y era muy poderosa y era temida por ello. Ella era una de las chinas más poderosas de aquel momento, incluso ella manejaba en la tiniebla la política del país. Destacar que ella le gustaba mucho la belleza y se cuidaba mucho su imagen. Como podéis observar, ella tiene unas uñas largas, pues no son unas uñas largas. Ella era de clase alta y para demostrar a la sociedad que sus manos no estaban hechas para trabajar ni hacer cosas manuales, se dejaba las uñas largas. Llegaban a medir hasta 13 y 15 centímetros. Ella se le decoraba con piedras preciosas y para que no se le rompiera se ponía unas fundas de oro, como las que podemos ver aquí, ¿vale? Para que no se le quebrara. Eso se mantuvo en la tradición china y por eso todas las personas de estados sociales altos tenían las uñas largas. En la India, Nur fue pionera, es decir, hablamos de las uñas seductoras. Nur, en aquella época en India, los que se pintaban las uñas realmente eran los varones. Y ella copió eso y lo puso, digamos, en moda. ¿Por qué se pintaba ella las uñas de henna, como podemos ver en la imagen? Por 2 razones. La henna en India era belleza y
y era un signo de seducción a los hombres, ¿vale? Ella lo puso en moda, y se puso en moda, sobre todo tenía las uñas hasta aquí, porque ella tenía pequeñas alteraciones en las uñas, y para que esas alteraciones de las uñas, como la uña era un signo estético, se las pintaba hasta esta altura, ¿vale? Para pasar más desapercibidos, pero como era un signo estético, así podía pues, atraer a los hombres. También tenía mucho poder, aunque estaba en la sombra de su emperador, y también tuvo mucha influencia política. Esta tradición fue influenciada en Roma, y en Roma también empezaron a teñirse los romanos las uñas de henna. Destacar de la higiene de Roma que en aquella época la higiene era prescrita por prescripción médica. Tenían que lavarse por prescripción médica diariamente las caras, las manos y los pies, y semanalmente el cuerpo entero. Estos son los utensilios que utilizaban en aquella época para hacer la manicura. En Grecia, las uñas llevan a ser piedras semipreciosas. ¿Por qué? Todos sabemos que Afrodita es la diosa Venus, y la diosa Venus representa la belleza, la hermosura, ¿verdad? Todos tenemos en mente ese cuadro en el que está Venus en una palangana y están secando todas sus sirvientas, ¿verdad? Pues bueno, Eros, su hijo, era bastante trasto y ella tenía un sueño profundo. Ella resulta que un día estaba durmiendo y Eros se le ocurrió cortarle las uñas a su madre, claro, unas uñas cuidadas, bien tratadas, y las tiró por las orillas del mar. Entonces todo el pueblo se fue a esas orillas en busca de las uñas, y esas uñas se consideraron piedras semipreciosas, ¿vale? Bueno, pues esto de la historia. ¿Qué en la actualidad? ¿Qué creéis? ¿Que las uñas son un interés totalmente estético? Pues sí, solamente hay que ver la industria que hay montada alrededor de ella. A mí me sorprendió, como forma anecdótica, cuando yo fui a Nueva York en el 2015, yo se había visto alguna tienda en España de cuidados de uñas y tal vez, que allí fui, daba 3 pasos una tienda, daba 3 pasos otra tienda. Y dije, voy a hacer yo a mis presentaciones fotos a las tiendecitas estas, y quedaba una. Salí de casa a las 9 de la mañana y a las 11:30 ya no tenía batería de tantas fotos que había hecho, ¿vale? Tengo como 200 establecimientos. Pero el otro día estaba yo pensando aquí en casa, como no salí en las ferias, estoy pasando un poco el tema, y dije, pues yo creo que en Talavera va a ser igual. Venga, me voy a salir a dar una vuelta y evidentemente en media hora conseguí 10 fotos de tiendas dedicadas al cuidado de las uñas en Talavera. Por lo cual, en la sociedad actual, la uña es considerada un símbolo estético y que le damos bastante valor. ¿Por qué? Pues le damos valor sobre todo por el componente estético que tienen las uñas, pero decir que las alteraciones de las uñas producen dolor, sobre todo los sujetos que están con patología ungueal tienen dolor. No sabéis lo que es la psoriasis. La psoriasis es una dermatopatía que produce unas lesiones a nivel de la piel, pero muchos pacientes que tienen esa dermatopatía sufren una alteración ungueal. Y esa alteración ungueal duele, pero no duele por la propia alteración ungueal, sino porque esos pacientes con psoriasis tienen también una artritis, una inflamación de las arterias. La terminación del dedo está muy nervada. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes tienen comprimidos comprimidos los nervios, las terminaciones nerviosas, y sus uñas son más gruesas de los demás. Y además, debajo, entre la uña y el dedo, depositan como dureza. Entonces, esos pacientes, en los brotes, no son capaces de pintar, no son capaces de coger un bolígrafo sin que les produzca dolor, ¿vale? Entonces se alarman mucho. También pasa que los pacientes con onicomicosis severa. El hongo es un microorganismo y come y desecha. Él entra por arriba, se mete entre la uña, come y va desechando sus cosillas. Y eso se deposita entre el dedo y la uña y se queda como lo que mucha gente dice un callo. Y eso al andar y al presionar duele. Bueno, ¿cómo afecta a la sociedad las alteraciones ungueales? Pues bueno, pues afecta bastante a la autoestima. Todos los pacientes que tienen alteraciones ungueales se autoaíslan. Es decir, yo tengo muchos pacientes que cuando llegan dicen, no, Félix, yo no me he puesto nunca sandalias. No me he puesto nunca sandalias porque tengo las uñas horrorosas. No, es que yo tengo hongos. ¿Qué pasa? Que esos pacientes son considerados
como pacientes de falta de higiene. ¿Por qué? Porque la uña, cuando se deteriora, coge una forma áspera, gruesa, parduzca, que es la que suelen tener las personas de muy avanzada edad. Uñas gruesas, largas, parduzcas, ¿vale? Además, nos hacen muchos prejuicios a nivel de las uñas, es decir, sí afecta. Muchos de aquí que me hayan visto las uñas habrán pensado, seguro que alguna pregunta se han hecho, han dicho, este chico trae la mitad de las manos pinta y la otra no. Es decir, os estoy haciendo una pregunta del por qué lleva las uñas pintadas. Luego, un caso importante e interesante es este libro, que se llama Viva las uñas de colores. Es un libro infantil basado en un hecho real. Es Juan. Juan, un niño que le gustaba pintarse las uñas porque sí, y él se las pintaba de colores, y no le gustaba un color solo, le gustaban de muchos colores. ¿Qué pasó? Que Juan un día llegó a clase y le acusaron de ser una niña y le hicieron bullying. ¿Qué hizo su padre? No te preocupes, hijo, mañana, día de tu cumpleaños, nos vamos a pintar tú y yo las uñas y vamos a salir a la calle. Salieron a la calle y con la sorpresa de Juan fue que a los tercer día, cuando iba otra vez al colegio y era su cumpleaños, acudió y todos los niños y los profesores del colegio tenían pintadas las uñas de colores, ¿vale? Por lo cual, ¿tiene importancia el cuidado de las uñas en la sociedad actual? Sí. Ahora, mi pregunta es, si yo me pinto las uñas rojas, como Cleopatra, por mi clase, me las he pintado como Nar para tapar que yo tengo onicofagia, me las he pintado para apoyar a Juan. ¿Cuál es mi objetivo? Pues yo creo que realmente mi objetivo era pintármelas de rojo porque tengo onicofagia. Onicofagia es los hábitos de morderse las uñas y normalmente están relacionados con déficits de autocontrol de la ansiedad, ¿vale? Ahí lo una cosa que pasó también en la televisión. ¿Quién no conoce a Marujita Díaz? Marujita Díaz le gustaba mucho una cámara, mucho. Y ella, casualmente, al poco de morir, Sara Montiel dijo, mi vida, sálvame, a decir que Sara Montiel me llamó 3 días antes de su muerte porque iba a venirse a comer una paella a mi casa y íbamos a arreglar nuestro enfado. Ella es una persona de avanzada edad, no se llevaba a los pies. ¿Cómo tenía esta mujer las uñas cuando acudió al plató de Sálvame? Iba sandalias, las tenía largas, gruesas y sin pintar. Montaron allí un espectáculo que esta supo gestionar muy bien esto de la autoestima y todo esto, y dijo, ¿que vosotros a reír de mis uñas? Pues no os preocupéis. Yo voy a estar viendo durante 15 días, día sí, día no, con que hoy me hago la manicura, con que mañana no, un día vengo con las uñas pintadas de España, otras con una piedra preciosa, otras con no sé qué, y vosotros me llenéis la carterita y yo ya veré qué hago con mis uñas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco la importancia de las uñas, de cómo ha sido la uña hasta ahora, cómo ha sido durante la historia, y ahora vamos a hablar en más allá de las uñas, los retos podológicos en el diagnóstico. Decir que las primeras relaciones de alteración ungueal con enfermedades sistémicas fueron descritas por Hipócrates, el médico realmente de la antigua Grecia, ¿vale? E importancia de la uña, pues esta es la uña, realmente la uña no es aislada, tenemos un complejo anatómico que se llama el aparato ungueal. Destacar de esto varias cosas para poder entender el resto de lo que nos queda, lo poquito que nos queda de la charla. Lo que llamamos uña realmente se llama la lámina ungueal, es translúcida, no es de color rosáceo. El color rosáceo que adquiere la lámina es, por ejemplo, si nos pulsamos, nuestra lámina se pone rojo y blanca, es realmente por el llenado vascular y la irrigación vascular que tiene el dedo, que tiene mucha, hace que coja ese color rosáceo, ¿vale? Luego, vamos a hablar de la cutícula. Vamos a ver, nos vamos a hacer a todos hacer la manicura y lo primero que hacen es tomar viento de la cutícula. Que sepamos que la cutícula es el sellado que tiene todos los bordes con la lámina ungueal para evitar que los microorganismos infecten el complejo ungueal, ¿ok? Entonces, cuidado con esas eliminaciones de cutícula.
La lúnula. ¿Sabemos lo que es la lúnula? Pues la lúnula es esta cosa que si nos vemos todos en los dedos tiene una forma de medio luna. Se llama lúnula. Es la parte germinativa de la lámina ungueal. Es la que se encarga, la parte visible de germinar la lámina, la que fabrica la lámina ungueal. Ahora, entre nosotros, ¿vosotros creéis que sirve para algo la uña? Venga, para rascarse, ¿no? Para mordérsela cuando estás nervioso. Claro. Para rascarse, ¿no? Para pintar, es un símbolo estético. Pues a nivel del pie es muy importante las uñas. Porque el pie, cuando caminamos, tenemos tres fases: apoyo de talón, medio apoyo y despegue digital. En este despegue digital, las uñas adquieren un papel muy importante. Es la distribución de las presiones que ejercemos para que los dedos estén estabilizados a la propulsión, ¿vale? Por lo cual también tiene, entre otras cosas, otra cosa muy importante que tienen las uñas es que forman parte del sistema sensitivo. ¿Por qué? Porque ellas rozan de muy cerca las terminaciones nerviosas y hacer así tenemos sensibilidad, ¿vale? Y eso nos ayuda a la relación, al reconocimiento de objetos, ¿vale? Y vamos a empezar ya, vamos a terminar en breve. ¿Qué nos ocurriría cuando tenemos unas uñas en vidrio de reloj? ¿No sabéis lo que son las uñas en vidrio de reloj? Las uñas en vidrio de reloj, esto es una uña bien cortada, porque las uñas de los pies se cortan rectas, ¿vale? Las uñas tienen esta forma, ¿vale? Normalmente. Hay a personas que de forma espontánea se le quedan como, digamos, un medio balón, lo que se llaman los dedos en palillos de tambor, que las tienen como redondeadas. Vale. Cuando pasa esto espontáneamente, ese paciente probablemente tenga una neoplasia de pleura de pulmón o pulmón, ¿ok? Ojo, no con esto vamos a diagnosticar esta enfermedad, sino cuando veamos a una persona que de forma espontánea manifiesta estos clínicos, tenemos que empezar a hacer un estudio, un análisis para descartar esta enfermedad de trasfondo. Ahora, cuando tenemos una lámina ungueal sincronizada, ¿qué quiere decir esto? Pues mira, que la uña se ponga roja, blanca, roja, blanca, roja, blanca. Cuando bombea el corazón, roja. Cuando vuelve la sangre, blanca. Cuando va, roja. Cuando vuelve, blanca. ¿Cuándo suele ocurrir esto? Pues bueno, suele ir compaginado cuando hay una insuficiencia cardíaca. Vuelvo a lo mismo, no solo nos podemos fijar en esto, es una alta probabilidad, nos tendremos que fijar en el dolor, la fatiga, las taquicardias, la ansiedad o la disnea del paciente, ¿vale? Y ahora aquí, venga, cuando tenemos manchas blancas en las uñas, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que te iba a preguntar, pero si no son tan grandes, o sea, y luego se te quita, o sea, que a lo mejor un poquito más arriba de lo que es la luna esa, la media luna esa, que le salga una manchita. ¿Eso a ti qué te han dicho siempre que es? No me han dicho nada. No te han dicho nada. Socialmente se dice que las manchas blancas en las uñas son déficit de calcio, ¿verdad? Eso no sé si habéis oído alguno. Mentira. Es decir, para que ese déficit de calcio esté manifestado en esa uña, tenemos que tener unos niveles de calcio tan indetectables en nuestro organismo que estaríamos muertos. Pero llevaríamos muertos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la uña empieza a fabricarse aquí, ¿vale? Cuando llega aquí, es decir, la uña empieza de distal, de lo más cercano a lo más lejano, y va creciendo y va empujando, ¿vale? Si la mancha blanca se hace aquí y nos llega a medio dedo, ha pasado 7 meses. 7 meses en niveles de calcio. La mancha entera, me refiero. Tranquila, ahora te lo digo. Ah. Entonces, esas manchas es mentira. ¿Qué suele pasar? He traído esto, un plástico, ¿verdad? Cuando doblamos un plástico, se queda una mancha blanca. ¿A que sí? ¿A que los dedos que tienen una mancha blanca son los que más utilizamos? Estamos presionando la uña sobre objetos constantemente y al final nuestra uña es como un plástico y adquiere ese color. No es déficit
de calcio, ¿ok? Suele ser mecanismos, microreumatismos, que a ti no te producen dolor. Es algo que haces constantemente, ¿ok? Ahora, hay otros niveles, hay otras manchas blancas. Hay manchas blancas aparentes o reales. Mancha blanca aparente, ¿qué es? Que si yo presiono la uña, la mancha blanca desaparece. Si yo la presiono y la mancha blanca se mantiene en la lámina uñar, es real. Vale. Cuando es las manchas aparentes, es decir, que hay una persona que tiene las uñas de Terry, se llaman, son uñas mitad y mitad, es decir, mitad rojas y mitad blancas. Pero al apretar, lo blanco desaparece. Estamos enfrente a un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Que cuando es trasplantado, esas manchas blancas le desaparecen. Pero ojo, si ese paciente es trasplantado, le han desaparecido las manchas Terry, esas uñas blancas llamadas clínicamente gluconitis aparentes, le empiezan a aparecer rayas así, blancas, ¿vale? Rayas blancas y rayas blancas, que no son aparentes, que son reales, se llaman líneas de Bebe. Estas líneas nos están demostrando que ese paciente está haciendo un rechazo renal al riñón trasplantado, ¿ok? Y ya el último mito es que cuando hay unas uñas blancas son una onicomicosis. Pues es verdad, pero no es una onicomicosis lisa, brillante, una leuconiquia brillante, lisa, es decir, esa leuconiquia de los hongos suele ser tizosa, se dice. Si te das cuenta, cuando pintamos una pizarra, se queda como polvillo. Pues estas son las manchas tizosas, blancas, que si yo pulo, desaparece, pero enseguida, en un par, 2, 3 días, han vuelto a aparecer. Este tipo de onicomicosis son las primeras infecciones superficiales que suelen tener pacientes inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos estamos hablando, tratados con corticoides, trasplantados. Hoy actualmente se consideran un estado de inmunodepresión, no por el estado de tal, sino por todo lo que conlleva, son los diabéticos. Y las personas infectadas por VIH, ¿vale? Entonces, en este caso estamos hablando de una onicomicosis blanca superficial, ¿ok? Ahora, ¿os acordáis todo lo que es la lúnula? La forma que fabricaba la uña. Vale, pues si nos fijamos en la lúnula y esa lúnula tiene forma de V, ¿vale? Y tiene una leuconiquia en otra de los dedos, os digo ya que es una persona que probablemente tenga el estado de el sistema inmunodeprimido, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué creéis que este paciente estará experimentando? Venga, alguno. No sabéis, ¿vale? Pues normalmente las personas que son contagiadas por VIH le aparece espontáneamente esta forma de lúnula y empieza a tener infecciones superficiales por hongos en las uñas. ¿Ok? Hasta aquí, yo para terminar os preguntaría una cosa. ¿Uñas rojas o uñas al natural? Rojas. Roja. Al natural. Yo creo que mejor al natural. Que es lo que estamos teniendo por debajo, ¿vale? Bueno, pues ya he terminado. ¿Alguna duda? ¿Cómo? ¿El dedo meñique va a desaparecer alguna vez? No A ver. me dio la función todavía de... Con la misma función que el dedo gordo. Seguro. Claro, a ver. Dije que va a desaparecer. No, es claro. ¿Y quién ha dicho eso? Y yo no sé. Sí tiene unas uñas. Hay veces que hay gente que no tiene, aparentemente no tiene uña, pero tiene micro uña y la tiene muy chiquitina, que es como un hijito y un hacia arriba. No, es un... Pero que tu dedo no está recto, que tu dedo está así. Un poco torcido hacia abajo. Un poquito para abajo. Sí. Y lo que te pasa es que como tu dedo está rotado, está rozando, te está haciendo esa alteración ungueal, ¿vale? Pero tu complejo ungueal está deformado y está adquiriendo esa posición. El dedo es muy importante porque lo que os comentaba antes de la propulsión del pie empieza por el apoyo de los metatarsianos y luego empieza con el quinto y empieza a desplazar toda la fuerza hacia el primero. Por lo cual, ese quinto dedo es necesario. Más, aquellas personas que tienen amputado el quinto dedo o cualquier uno de los otros dedos
terminan teniendo lesiones, lo que se dicen las úlceras plantares, en ese metatarsiano, ¿vale? Es decir, si es necesario, porque cuando tú andas, tú fíjate, ¿vale? A partir de ahora, cuando llevamos zapatos tú no ves los dedos de nadie, pero tú cuando llevas sandalias y fijas a la persona cuando va a dar el paso, vas a ver cómo los dedos que llevan sandalias, todos intentan agarrarse al suelo, hacen así, o hacen ráfaga, ¿vale? Hacen una ráfaga y hacen así, para propulsar, ¿vale? Hay flow, ¿qué pasa? Que hay formas de caminar que tenemos, lo que se viene popularmente diciendo, la traslación o la supinación, hace que esa agarre y esa propulsión no sea estable. Entonces esos dedos se van deformando para buscar esa agarre y esa propulsión, ¿vale? Pero la uña no pasa nada, que así. Hombre, no te vas a morir de eso, no. No pasa nada, pero es una opción que, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pues nada más, ¿alguna otra pregunta? Sobre algo. Porque te has estado moviendo hace un rato que te he visto. Vale, pues ya está. Ahora hacemos un breve... Ah, sí, dime. Las líneas verticales en las uñas. Las que dices así, longitudinales, ¿no? Las que serían así. ¿De qué color? ¿La tienes? No, de ningún color. Vale. Se llaman uñas longitudinales. Depende de muchos orígenes. ¿Sabes? Las de color marrón, las de color grisáceo. Las de color marrón y grisáceo son típicos de uñas negras, ¿vale? Y no pasa nada. Es muy importante esta pregunta. Las que tú dices, las líneas blancas onduladas así, suelen ser también por traumatismo o algún fármaco, de forma que lo estemos tomando constantemente. Cuando hablamos de líneas longitudinales, se llaman líneas marrones, que van desde lo más próximo a lo más distal. Si solamente la línea tiene la longitud de la uña, no nos debemos de preocupar, ¿vale? Pero cuando esa línea longitudinal marrón sobrepasa la parte proximal, es decir, por aquí y por detrás, a nivel de la piel, tú la uña la línea la ves empezar antes y después de la uña, y coge todo lo largo que es la uña, acudir a un dermatólogo, ¿vale? Porque se llama el síndrome de Hutchinson, y es cuando es positivo cuando tenemos un melanoma, ¿ok? Entonces, si vosotros veis alguna mancha de ese tipo, pues debéis acudir al dermatólogo, ¿ok? O al podólogo. ¿Vale? Dime. Yo. Me ha faltado que hables un poquito de los uñeros. Las uñas clavadas. Los uñeros. Los uñeros. Pues es la patología que más duele. Es la patología que más duele. El dolor. Suele ir el 90% asociado a un mal corte de uñas, porque las uñas de los pies hay que cortarlas rectas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos la uña que se nos empieza a clavar un poquito y empieza a crear un poquito de hiperkeratosis, empezamos a hacer como la tijera. ¿A que sí? Y a sacarlo para afuera. Pues empezamos a crear un piquito aquí enterrado que en cuanto más crece, más se clava. Y en cuanto más se clava, más duele. Más inflamación produce infección y produce un granulón. Luego ahí es cuando las cirugías que hablamos de uñas encarnadas, ¿vale? Normalmente suele pasar en los inicios de estas clavaciones de la uña es por la forma de caminar. Normalmente va asociado a jóvenes porque usan mucho zapato oclusivo, es decir, mucho deportivo, es decir, todos los niños de colegio son muy deportivos, les suda el pie como a todo perro kiki. Como no se lo quitan desde por la mañana hasta por la noche, esa piel muy blanda y al final, como la uña es dura, se termina clavando en la uña. A los mayores, jóvenes, adolescentes, ¿por qué nos acontece eso? Pues porque nosotros ya vamos clonando y cuando vamos clonando el dedo, en vez de ir recto, empieza a afirarse y empieza a rozar esta parte con el zapato al propulsar, ¿vale? Y eso empieza a producir una pequeña hiperkeratosis y a incentivar que se clave. Luego las modas de los zapatos estrechos que hay ahora y los zapatos de aquellas personas que utilizan zapatos de tacón, de punta de tacón, de estar, ¿qué pasa? O las personas que tienen juanete, es que como el zapato te está comprimiendo y te está haciendo que los dedos vayan en pico cuando realmente la fórmula metatarsal es el primer dedo más largo, el segundo un poquito más largo y luego empiecen a bajar. Los zapatos están hechos para que el primer dedo sea más corto y vayan en pico. ¿Qué pasa? Que al final este dedo lo estamos comprimiendo contra el otro, contra el zapato, y esa presión hace también que se nos clave.
Entonces, en primera instancia, zapato bueno, transpirable y ancho. Y nada de tapón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Habías dicho que una placa se fabrica también si toman corticoides, la parte de riñón. Yo me tomo corticoides por la alergia. Entonces no me salen las cosas blancas. ¿Por qué? Bueno, porque no a todo el mundo le salen. Tienes que estar contento de que a ti no te salen. Y porque tú no la tomas todos los días. ¿Cuántas las tomas cuando tienes alergia? Todos los días del año. Pues no te han salido, tienes suerte. No a todo el mundo le salen, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Dime, sí. Sí, claro. Es que si no te lo digo ya. El modelo es el nuestro. ¿Cuál? ¿Este? No, es mío. Es mío, pero sí. Porque... No, porque iba a decir que cómo vas a quitarlo de la suya. No te preocupes, Alicia. Aquí cada uno cuidando su material. Este es mi modelo de China. Con pegafa. Pues nada, 5 o 10 minutos para descansar y luego tomar la